Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier grito. Aquella mañana, el señor Juan se despertó antes del amanecer, con el pecho apretado y una sensación extraña que no lograba sacudirse. El sonido lejano de la ciudad comenzaba a despertar, pero dentro de él todo parecía detenido, como si el tiempo le estuviera exigiendo una respuesta que había evitado durante demasiados años, durante mucho tiempo. El señor Juan creyó que amar significaba controlar el camino de su hijo, sus decisiones, incluso su felicidad es por tu bien. Se repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran un escudo capaz de ocultar el miedo profundo que sentía a perderlo James. Sin embargo, había crecido. Ya no era el niño que corría a esconderse detrás de su espalda. Tenía su propia voz, su propio amor. Y en ese amor estaba tía Dief, un nombre que para el señor Juan siempre había sido una herida abierta. Una mujer sin padres, madre soltera, viviendo una vida sencilla, demasiado sencilla para la familia que él había construido con orgullo y sacrificio. ¿Cómo podía su hijo elegir ese camino? ¿Cómo podía desafiarlo así después de todo lo que le había dado esa pregunta? Lo había perseguido durante noches interminables, alimentando su dureza, su rechazo, su ira. Pero algo había cambiado. No fue de golpe, no fue una revelación dramática. Fue más bien un cúmulo de pequeños recuerdos que comenzaron a golpear su conciencia. La mirada firme de James, cuando defendió su derecho a decidir, el silencio respetuoso de Dieppe, incluso cuando era humillada. Y aquel día en que ella sin dudarlo se interpuso para protegerlo, aún sabiendo que él la despreciaba. Ese instante había dejado una grieta en su corazón, sentado en la mesa con el desayuno intacto frente a él. El señor Juan se preguntó por primera vez algo distinto. ¿Y si el error no fue James? ¿Y si el error había sido él mismo? Pensó en los años perdidos, en las palabras que no dijo, en las veces que eligió el orgullo en lugar de escuchar la vida cotidiana tan llena de decisiones pequeñas. Había construido un muro enorme entre padre e hijo, afuera. El sol comenzaba a asomarse tímidamente. El señor Juan respiró hondo. Tal vez aún quedaba tiempo. Tal vez todavía podía ver a James y a Diego una última vez. No como un juez, sino como un padre que al fin se atrevía a aceptar su propio error. El camino hacia la casa de Dieppe no era largo, pero para el señor Juan se sentía interminable. Cada paso estaba cargado de recuerdos y dudas, como si el suelo mismo le preguntara si realmente estaba preparado para enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. La ciudad seguía con su ritmo habitual. Gente apurada, vendedores llamando a los clientes, niños riendo en algún rincón. La vida continuaba indiferente al torbellino que él llevaba por dentro. Mientras caminaba, su mente viajaba al pasado. Recordó a James de niño sentado frente a él, con los cuadernos abiertos esperando una palabra de aprobación que casi nunca llegó. Recordó también su propia juventud, cuando había jurado no repetir los errores de su padre, y sin darse cuenta los había superado en ese instante. Comprendió algo doloroso. Muchas veces el miedo se disfraza de autoridad. Al llegar, se detuvo frente a la puerta desde afuera. Escuchó voces suaves, risas apagadas. No eran carcajadas lujosas, ni palabras grandilocuentes, sino esa calidez sencilla que solo existe en los hogares, donde el cariño se construye día a día. A través de una ventana entreabierta, vio a Dieppe ayudando a la niña con sus tareas, mientras James observaba con una sonrisa tranquila aquella escena cotidiana. Le golpeó el pecho con una fuerza inesperada por primera vez. El señor Juan no vio pobreza ni vergüenza. Vio cuidado, vio paciencia. Vio un tipo de riqueza que nunca había aprendido a valorar. Su mano tembló al levantarla para tocar la puerta, y por un momento pensó en darse la vuelta. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si su arrepentimiento llegaba cuando el daño era irreversible? El recuerdo de sus propias palabras duras volvió como un eco cruel.
si sigues con ella, no vuelvas a esta casa. ¿Cuántas noches había pasado James cargando con esa frase? ¿Cuántas lágrimas silenciosas habría derramado Dieppe sin que él lo supiera? El peso de la culpa lo obligó a cerrar los ojos y respirar hondo, y finalmente tocó el sonido. Fue breve, casi tímido, pero suficiente para romper el muro del silencio desde dentro. Los pasos se acercaron lentamente. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Cuando la puerta comenzó a abrirse, el señor Juan sintió que su orgullo se desmoronaba. Tal vez no sabía qué palabras usaría. Tal vez no sabía si sería perdonado. Pero en ese instante entendió algo esencial. El primer paso para reparar una vida no es exigir, sino atreverse a pedir. Y esa valentía tan simple y tan difícil era el verdadero comienzo de su cambio. La puerta se abrió lentamente como si también ella dudara de lo que estaba a punto de revelar. Frente al señor Juan apareció James, sorprendido con esa mezcla de firmeza y cansancio que solo tienen quienes han aprendido a resistir en silencio durante unos segundos. Ninguno habló, el aire parecía suspendido, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas que buscaban salida detrás de James Dieppe. Se asomó con cautela, sus ojos se encontraron con los del hombre que tantas veces había sido la sombra de su miedo. No había reproche en su mirada, solo una serenidad frágil como la de alguien que ha sufrido, pero que no quiere seguir viviendo desde el rencor. Ese gesto sencillo desarmó al señor Juan. Más que cualquier acusación, he venido a hablar, dijo finalmente con una voz que ya no sonaba autoritaria, sino cansada y humana. Si todavía me lo permiten, James, dudó en su interior. Dos fuerzas luchaban sin descanso: el hijo que anhelaba escuchar una palabra de arrepentimiento y el hombre que temía volver a ser. Herido, ese conflicto tan cotidiano como invisible le recordó a cualquiera que alguna vez ha tenido que decidir entre proteger su corazón o abrirlo una vez más. Tras un silencio breve, se hizo a un lado y dejó pasar a su padre dentro de la casa. Todo era sencillo: muebles modestos, paredes sin adornos lujosos, pero llenas de vida. El aroma de la comida recién hecha flotaba en el ambiente, un olor que evocaba hogar, no estatus. El señor Juan se sentó con torpeza, sin saber dónde colocar las manos, como si ese espacio no le perteneciera, y quizá nunca lo había hecho. Dieppe sirvió té sin decir palabra. El gesto fue pequeño pero lleno de dignidad. Al colocar la taza frente a él, sus manos no temblaron. Ese acto silencioso hablaba más que cualquier discurso. Ella no olvidaba, pero estaba dispuesta a escuchar. El señor Juan la miró y por primera vez inclinó la cabeza. Me equivoqué, confesó. Creí que controlar era proteger. Creí que el apellido, el dinero y el orgullo podían decidir el destino de un hijo. Y hoy veo que lo único que hice fue alejarlo. Sus palabras cayeron pesadas, pero necesarias. James sintió un nudo en la garganta. No era la disculpa perfecta ni borraba el pasado, pero era real, como muchas reconciliaciones en la vida. No llegó con lágrimas dramáticas, sino con una verdad incómoda. Dicha tarde, el silencio volvió a ocupar la habitación. Esta vez distinto. No era un silencio frío, sino expectante. Afuera, un niño reía, un perro ladraba la vida. Seguía recordándoles que el mundo no se detiene por nuestras heridas. En ese pequeño espacio, 3 personas comprendieron algo esencial: perdonar no significa olvidar, sino elegir, no seguir viviendo encadenado al dolor. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron lo mismo. Aquel encuentro no era el final de la historia, sino el inicio de un camino frágil, incierto pero posible. La tarde comenzó a caer con una luz suave dorada, como si el cielo también quisiera darles una segunda oportunidad afuera él. Viento movía lentamente las hojas, y ese sonido simple acompañaba el latido acelerado del corazón de James. Nadie sabía muy bien cómo continuar, después de tantas verdades dichas en voz baja. A veces lo más difícil
no es enfrentar el pasado, sino decidir qué hacer con él. El señor Juan se levantó despacio. Su espalda ya no era tan recta como antes, y en ese gesto cansado se reflejaban los años de orgullo acumulado. Miró a su hijo, luego a Dieppe, y finalmente al pequeño espacio que ambos habían construido con esfuerzo y amor por primera vez. Entendió que ese hogar, aunque humilde, estaba lleno de algo que él nunca había sabido crear: paz. No espero que me perdonen hoy, dijo con sinceridad. Solo quería que supieran que lo entendí. Aunque sea tarde, esas palabras sencillas y sin adornos resonaron más fuerte que cualquier promesa. David respiró hondo, recordó el miedo, las noches en vela, la incertidumbre de proteger a su hija en soledad. Pero también recordó la mano firme de James, su presencia constante, su decisión de no abandonar. Miró al señor Juan y con una calma que sorprendió incluso a ella misma, habló: el pasado no se puede cambiar, pero el futuro todavía está vivo. James sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. No era alivio completo ni felicidad plena, pero sí un descanso profundo, como cuando después de una larga tormenta la lluvia se detiene y uno se atreve a abrir la ventana. Se acercó a su padre y, sin abrazarlo, aún colocó una mano sobre su hombro. Ese contacto breve fue más poderoso que 1000 palabras. El señor Juan bajó la mirada por primera vez, no como un hombre derrotado, sino como alguien que aprende. Comprendió que amar no es imponer, que ser padre no significa poseer, y que el arrepentimiento verdadero no exige recompensa. A veces aceptar la distancia es la forma más honesta de cuidar. Al despedirse, no hubo promesas grandiosas, solo una invitación abierta, frágil, real. El padre se alejó por el mismo camino por el que había llegado, pero sus pasos ya no eran firmes ni arrogantes, sino reflexivos. James y Dieppe se quedaron de pie observando cómo su figura se perdía entre la gente común, esa que todos los días enfrenta errores, decisiones y segundas oportunidades. Esa noche, mientras cenaban en silencio, la vida continuó con su ritmo habitual. Risas infantiles, platos sencillos, sueños pequeños pero verdaderos. Y en ese instante ambos comprendieron que el perdón no siempre une de inmediato, pero sí libera, porque más allá del dolor y las heridas, elegir comprender es también una forma profunda de amor. Esta historia nos enseña que el perdón no siempre llega de manera rápida ni perfecta, pero es un camino necesario para que el corazón descanse. A veces quienes más nos hieren no son extraños, sino las personas que dicen amarnos. El orgullo, cuando se disfraza de amor, puede causar heridas profundas y duraderas. Ser padre o madre no significa controlar la vida de los hijos, sino acompañarlos, confiar y respetar sus decisiones. El verdadero amor no impone, no amenaza ni exige sacrificios ciegos. Amar es permitir que el otro crezca, incluso si su camino es diferente al que imaginamos. La historia de James y Dieppe también nos recuerda que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede asumir con honestidad. Reconocer los errores, aunque sea tarde, es un acto de valentía, y aceptar ese reconocimiento, aunque no borre el dolor, es un acto de madurez. Finalmente aprendemos que el perdón no siempre implica volver a ser como antes. A veces perdonar es soltar el rencor, poner límites y seguir adelante con dignidad. Porque cuando elegimos comprender en lugar de odiar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos damos a nosotros mismos la oportunidad de vivir en paz. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo. Ông ta bước đến gần khàn giọng: cái tối nay tôi nằm ở chỗ này, tôi sẽ cách ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải đối với sự im lặng của mình để tìm gì. Ông nhưng một Tuấn cái thì cười khẽ, đôi mắt người cái thì đỏ. sao mà được. Vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Chết. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả đàn thế ông người ta lúc về em kéo kia kéo hẳn 10 cái vào thì sao mà hứa được. ngầm chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc.
sẽ mất Lưng ông cá đến mô sự đô. ngạo mạn. Quanh bên này là lưng cá mô. Ở phía xa Ừ. cái gì Đây là cái gì? vẫn đang chờ đợi, nàng tràn đầy hy vọng rằng Đi học công như lý trai sẽ như thế nhỉ? thực thi Ai à? nhưng họ Ai hoàn thành không hay biết sau họp. Một bàn cờ ngọt đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chán quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực lần này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tiêu?